Leer el árbol es adentrarse en un mundo de pequeñas epifanías cargadas de humor singular y muy afilada ironía. A medio camino entre la lucidez desconcertante y el absurdo, más absurdo, Slavomir Žižek, que es el autor, disecciona con la precisión de un cirujano el comportamiento humano a partir de sus creencias, obsesiones y contradicciones, y consigue crear en esta delirante colección de relatos, porque el árbol es una colección de muchísimos relatos, una atmósfera donde nada es lo que parece, ni nada sucede según el devenir lógico de la acción. Pues con esta premisa os voy a leer uno de los relatos, dentro de lo absurdo, siempre, pero que es muy curioso y que hay que dar una cuanta vueltas para comprender que se adentra de verdad en la mente humana y en la forma de responder que somos los humanos. Su título: La guardia de la montaña. Comenzamos la lectura. Novosadeki, Mayer y yo alquilamos una pequeña casa en la montaña para pasar vacaciones. Mayer pretendía buscar setas. Novosadeki quería tomar el sol y yo no tenía proyectos determinados. Pero fue una buena idea. Silencio, tranquilidad, naturaleza, nadie alrededor. Solo al anochecer divisamos a lo lejos una lucecita. Ni siquiera era una luz, nada más que un puntito luminoso. Primero pensamos que se trataba de una estrella, pero estaba demasiado baja para serlo. Y brillaba incluso con el cielo cubierto, cuando por allí no ves por estrella ni por asomo. Tal vez era una casa, pero es que en los alrededores no había ninguna otra casa, solo la nuestra. Unos vagabundos que hubieran hecho fuego, pero el fuego es rojo y centellea. Mientras que aquello era una luz fija, dorada. Me pone nervioso, dijo Novosadeki. Déjalo que brille. Está lejos, no nos molesta para nada, contestó Mayer. No, si me pone nervioso no porque brille, sino porque no sé qué es lo que brilla. Típica avidez de conocimiento propia de la naturaleza humana, dije yo. Al hombre le interesa más que el fenómeno en sí, la causalidad. El hombre quiere conocer causa. Ya sé que estamos hablando de la naturaleza, se enervó un poquito Novosadeki. Nos han engañado. Aquí solo iba a haber naturaleza, pero resulta que ahí no se sabe si gente o no, pero yo quería soledad. ¿Y cómo sabes que esa lucecita no es un fenómeno natural? Precisamente no lo sé, y eso es lo que me pone nervioso. Al día siguiente fue a buscar setas y Mayer estuvo tomando el sol. Yo no hice nada en especial y no tengo nada que explicar. Novosadeki volvió del bosque, irritado. No sé, pero no me ha ido bien, ¿eh? Es que no podía concentrarme. ¿Y por qué? Si el tiempo es adecuado y hay montones de setas. Pero he estado pensando todo el tiempo que cuando acabe el día vendrá la noche y esa lucecita de allí volverá a aparecer. Bueno, tal vez no aparezca. Justamente. No se sabe si aparecerá o no. Y esa inseguridad me atormenta. Bien, pues supongamos que no aparece. ¿Te sentirás mejor? Si no aparece, que será aún peor. Entonces yo mismo pensaré, ¿por qué antes estaba y ahora no? Lo olvidarás. No lo olvidaré. Los recuerdos no se olvidan, además. Ya no podré observarla más que en el recuerdo, no así en directo. Espera hasta la noche, ya veremos. No te preocupes antes de tiempo. Si tiene que llegar, llegará. Y cuanto más se acercaba la noche, tanto más se impacientaba Novosadeki. Aunque de hecho debería haber sido todo lo contrario. Cuanto más cerca estuviese el fin de la espera, tanto menos debería haberse impacientado. Antes de la puesta del sol nos reunimos en el umbral de la casa. ¡Qué moreno me he puesto, eh! Era Mayer. ¡Calla! Estamos esperando, no nos distraigas. Novosadeki estaba ya... No aparece, ya no aparecerá.
Bueno, tal vez ayer solo nos pareció verla. A veces la gente le parece ver cosas. Sí, a uno sí, pero a los tres. No, uno podía haberse equivocado, pero a los tres a la vez no. Bueno, también hay casos de alucinaciones colectivas. Bien, es verdad que la experiencia colectiva es la base normativa de nuestros conocimientos, pero el consenso no soporta la prueba filosófica. Ah, palabras, palabras, palabras. No trates de volverme loco. Yo no trato de nada, yo solo analizo. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Era Meyer que gritaba, señalando hacia el punto donde se había encendido. Novosadeki y yo dejamos de teorizar y también miramos. Efectivamente, en medio del oscuro macizo de montañas estaba el puntito luminoso. ¡Dios mío! ¡Otra vez! Pero si eso es lo que querían, ¿no? Si no hubiese aparecido de nuevo, estarías aún más nervioso. ¿Y a mí qué me cuentas? ¡Cuéntaselo a ella! No puedo, tú eres mi colega y aquello ni siquiera sé lo que es. Pues precisamente, ¿pero qué es? Después de cenar, Meyer se puso a embadurnarse con la crema Nivea y yo no hacía nada. Novosadeki salió de la casa. Contemplaba la noche, o más bien solo aquel puntito luminoso en medio de la noche. No era de extrañar, aunque la noche era inmensa, inconmensurable e inabarcable, quedaba toda ella suspendida por aquel único puntito como un clavo. Al día siguiente, por la mañana, Meyer apareció descansado, mientras que Novosadeki estaba pálido, con sueño. No he podido dormir. No es de extrañar, te quedaste mirando el cielo hasta muy tarde. Cuando me acosté tampoco pude dormir. Estuve mucho rato pensando qué puede ser aquello. ¿Y tienes alguna hipótesis? Ninguna. Ninguna, y ahí está, y me volvía y brillaba, y nada más. Aquel día ni siquiera fue a buscar setas. Vagó por la casa, fue de un lado a otro, sin ningún objetivo. Hasta el mediodía no salió al patio, y allí estaba Meyer, en una hamaca, tomando el sol. Ahora es cuando se coge mejor. ¿Y a mí qué? Novosadeki volvió al interior. Era evidente que estaba esperando que anocheciera y que el día ya se le hacía demasiado largo. Al anochecer nos sentamos de nuevo en el umbral. ¿Acaso ya habíamos empezado a habituarnos? ¿La paz? ¿La tranquilidad? Novosadeki, en cambio, estaba aún más excitado. Meyer era quien quizá mostraba menos interés. Estaba preocupado porque al mediodía el sol le había quemado demasiado y seguramente iría a pelarse la piel. Ay, esa Nivea no vale nada. Ay. Sí, la Pitwin es mejor. ¿La has probado? ¡Silencio! Nos cortó Novosadeki. ¿Por qué? Estamos esperando un fenómeno óptico, no acústico. Si ha de encenderse, se encenderá, aunque yo toque el tambor y Meyer toque un trombón. Como para corroborar mis palabras, apareció un puntito dorado. Bien, voy a preparar la pasta, nos dijo Meyer, y se levantó. Novosadeki no cenó. Se quedó en el umbral, todo ojos. Cuando Meyer y yo nos íbamos a dormir, él estaba sentado allí, seguía mirando el puntito. A ver que no se vaya a volver lelo, le dijo Meyer. Buenas noches. En el desayuno nos encontramos Meyer y yo. ¿Sigue sentado? Ni se ha movido. Ha estado sentado toda la noche. Llevé a Novosadeki una taza de café caliente. Temblaba de frío, pues en la montaña las noches y sobre todo las madrugadas son frescas incluso en verano. ¿Por qué no te has tapado al menos con una manta? No he podido ir a buscar una manta, porque no quería quitarle la vista encima. La observación debe ser estricta. ¿Y qué? ¿Has visto algo nuevo? No. Todo lo que se puede establecer es que se enciende al anochecer y se apaga al amanecer. Aparte de eso, ni se inmuta. Bueno, pues ¿para qué sigues ahí sentado? Ya se ha apagado. Es de día. Pues seguramente esta noche aparecerá otra vez. Es verdad.
Y me dio la razón Novosadeki. Durmió durante todo el día. Mientras tanto, Meyer consiguió un bonito bronceado. Sus temores respecto a la piel le resultaron totalmente infundados. Novosadeki no se despertó hasta antes de la cena. ¿Qué? ¿Cenarás hoy?, le dijo Meyer. Solo quiero un bocadillo. Me lo llevaré por el camino. ¿Por el camino? ¿Qué camino? Es que voy a ver qué es aquello. Anda, déjalo. ¿Para qué vas a caminar por ahí de noche? Es que de día no lo encontraré. Que se vaya, salí en su apoyo. Si tiene que volvernos locos, mejor que vaya a ver lo que es, de lo contrario nos estropeará las vacaciones. Y se fue. Volvió al día siguiente, a eso del mediodía. ¿Y qué? Le dimos la bienvenida a Meyer y yo. Nada, está demasiado lejos. En una noche es imposible llegar. Meyer me miró a mí y yo miré a Meyer. Ya sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Novosadeki volvió a dormir el día entero y al anochecer se hizo la mochila. No sé cuándo volveré. Tal vez dentro de unos días. Vosotros, chicos, quedaos aquí y esperadme. Esperamos un día y otro y otro. La primera noche dormimos como de costumbre. La segunda tampoco nos preocupamos por Novosadeki, porque sabíamos que necesitaba al menos 2 noches. Pero ya al anochecer el segundo día ya empezamos a inquietarnos. No hay nada que temer, nos decía Meyer. Tal vez necesite más tiempo del que pensamos. Claro. Si son 2 noches de ida, pues a la vuelta también serán 2, o un día o una noche si vuelve sin descansar. Le podemos esperar, sí. A pesar de esa lógica, por algún motivo no nos movimos del sitio, mirando en aquella dirección donde en medio de la noche y entre las montañas estaba el puntito luminoso. No teníamos ganas de hablar, y así estuvimos un largo rato. Al fin pregunté, ¿qué hora es? Cerca de medianoche. Bueno, será mejor irse a dormir. Seguro que no llegará antes del amanecer. Ya me había dado la vuelta para entrar en casa cuando Meyer me exclamó, ¡Hey! ¡Mira! Miré. En la oscuridad, en el vacío, en lugar de un puntito luminoso, había 2. Uno junto al otro, iguales. No se sabía cuál era el primero y cuál era el segundo. Meyer tampoco lo sabía, al principio sostuvo que la lucecita de la izquierda se había encendido al lado de la derecha. Pero cuando le insistí un poco cambió de opinión y se empecinó en que la de la derecha se había encendido al lado de la izquierda. Le expliqué que ni la izquierda podía haberse encendido al lado de la derecha, ni la derecha al lado de la izquierda, ya que mientras solo había una, no podía haber derecha ni izquierda. Entonces tuvo que admitir que de hecho no las diferenciaba y que solo intentaba establecer un tipo de orden a lo que nos parecía a nosotros. Hablando de parecidos, en realidad parecían un par de ojos. Aquella noche dormimos mal. Novosadeki no volvió ni al tercer día, ni al quinto. Cuando llegó y pasó el séptimo, Meyer dijo, bueno, ¿qué? ¿Y si fuéramos a buscarlo? Nos dijo que esperáramos, y además, ¿qué? Estábamos allí sentados como de costumbre en el umbral, mirando las 2 lucecitas. Si antes brillaba solo una, y ahora que Novosadeki no ha vuelto brillan 2, eso nos da lugar a la suposición... ¿Qué suposición?, me dijo Meyer. Que Novosadeki es la segunda lucecita. Es muy posible, pero en ese caso, ¿qué es lo que brillaba antes? ¿Y cómo puedo saberlo? Novosadeki también tenía esa curiosidad, pero si insistes vamos allí a averiguarlo. No, ni hablar, me dijo Meyer. Al fin y al cabo solo estamos aquí de vacaciones. Y hasta aquí llega este relato. Nos vemos en la próxima entrega.